Actriz número uno del capítulo uno, cicatriz en el brazo. Bueno, todo empezó que estaban en primero de primaria y iban a hacer una excursión al zoológico. Bueno, apenas llegaron empezaron a juguetear y se dieron cuenta que eso era peligroso porque se podían tropezar, caer y golpearse, pero no sucedió. Entonces empezaron el recorrido. Primero vieron a los monos, que se decepcionaron muchos al verlos porque estaban muy tristes, capaz porque extrañaban a su familia y su hábitat natural. Bueno, después siguieron el recorrido y tardaron más o menos como 2 horas en terminarlo. Antes de irse empezaron a jugar y apareció una señora que les pidió ayuda gritando desesperada a todos porque se había perdido su hija. En ese momento todos empezaron a buscarla, hasta que el niño se dio cuenta que uno de los tigres de Bengala estaba más gordo que los otros. Entonces se dio cuenta de que estaba allí adentro la niña, porque aparte lloraba el tigre, pero no abría ni la boca ni se le caía ni una sola lágrima. Entonces se le dio un alfajor de maicena y se metió adentro del tigre. Y le preguntó a la niña por qué estaba ahí. La niña le respondió porque no le gustaba, porque se escondió porque no le gustaba ser así como era. Entonces después de un rato largo de charla, las niñas le dieron ganas de ir al baño y no podían salir, cosa que se asustaron y le empezaron a hacer cosquillas de dentro al tigre y el tigre los escupió y la niña le señaló el brazo al niño y el niño se miró y tenía todo aquí clavado el colmillo y se había rasgado. Fin. Bueno, profe, te voy a contar la historia 2, la verdadera verdad, de qué se trata. Y en su casa, a la noche, hay muchos ruidos cuando te acostas. Se ven sombras, sangre, gatos lastimándose, arañas, murciélagos y gente loca que casi muere. Afuera de su pieza no se escucha nada por más que grites con toda tu alma. Cuenta que las personas se convierten en murciélagos cuando chupan sangre, y eso se llama vampiros. A los vampiros se los mata con agua bendita o con luz del sol. Hay un sótano en la casa que te pueden pasar muchas cosas. Se cierra la puerta una vez que entras. Él tuvo experiencia en quedarte encerrado. Y casi se saca un dedo porque gritaba y nadie lo escuchaba, porque se le había quedado encerrado en la puerta con su dedo en medio. Y el dedo empezó a sangrar. Luego la madre se preocupó por él y lo fue a buscar. Lo encontró en el sótano. En fin, se va a vivir a otra casa y él no quiere. Bueno, les voy a contar la historia de la cicatriz en la pierna. Mi abuelo era un señor pelado y alto. Cuando nació no entraba en la cuna, así que tuvo que dormir en una cama común. También dicen que de bebé lo llevaban en una carretilla a pasear. Como mi abuelo es tan grandote, no podía usar la ropa de sus hermanos mayores como todo el mundo hace. En la escuela se formaba el último. La señorita no podía hablarle de cerca porque le dolía el cuello de tanto tener que levantar la cabeza. Él era alto nomás. Una historia graciosa fue que las palomas se confundían, pensaban que mi abuelo era un árbol y depositaban sus huevitos en los rulitos de él. Eso era un problema, bárbaro, porque había que esperar a que los pichones vuelen. Al terminar la primaria se probó en un club grande, en el que participó en campeonatos y viajó a otras provincias, y luego en la secundaria repitió el mismo proceso. Conoció a mi abuela. Él medía casi 3 metros. Mi abuela era periodista y le hizo una nota. Así fue como se enamoraron. Se pusieron de novios y tuvieron 3 hijos. Mi mamá y mis tíos no son ni tan altos ni tan bajos. En cambio, yo salí chiquito. Pero eso no me pareció algo exagerado. Una vez mi mamá me contó que me barrió con la escoba. Eso pareció exagerado y luego me encontraron en la palita, justo antes de que me tiraran a la basura. Una noche vimos un partido de la selección de básquet.
Los amigos de mi abuelo prepararon una picada. Mi abuela decía que era muy importante ese partido. Nuestra selección empezó perdiendo. Nosotros festejábamos y cantábamos a la vez. Luego de un tiempo empatamos. Faltaban solamente 10 minutos. Los amigos de mi abuelo pinchaban aceitunas al lado mío sin mirar ni decir nada. En ese momento nuestro equipo recuperó la pelota. Pero algo me estaba pasando. El televisor se había dado vuelta, las paredes se movían. Pero el que estaba dando vueltas era yo. Mi abuelo me había pinchado con una escarbadientes y me llevaba colgando hacia su boca. El concentrado me confundió con una aceituna. El partido terminó y nuestra selección ganó. Mi abuelo se puso a gritar de la emoción. Después de limpiarme vi que todos festejaban. Mi abuela se dio cuenta de que tenía la punta del escarbadientes metida en la pierna. Me sacó con mucho cuidado, después me curó y me puso una curita. Para que no se enojara con el abuelo, igual ella lo retó. Antes de dormir, el abuelo entró a mi pieza y me preguntó cómo estaba. Después me pidió disculpas por ser tan descuidado. Él sonrió y se quedó y me empezó a contar varias historias. Fin. Bueno, profe, a mí me tocó el capítulo 3 de cicatrices y este es el resumen que hice. Bueno, se trata de un niño y el abuelo, tenía un abuelo que él era basquetbolista y estaba viendo un partido de básquet con unos amigos. Y como el chico era muy pequeño, estaba sentado al lado de un plato de aceitunas. Y entonces el abuelo, como estaba desconcentrado viendo el partido, en vez de pinchar una aceituna, pinchó la pierna del niño. El abuelo no se había dado cuenta y cuando se dio cuenta, el niño empezó a... el abuelo se dio cuenta y el abuelo, antes de meterse el niño en la boca, el equipo con el que ellos alentaban anotó un punto. Y después la abuela del nene le había preguntado qué le había pasado en la pierna y el niño dijo que no le había pasado nada y que se había raspado. Pero la abuela ya sabía lo que le había pasado. Entonces fue con el abuelo y como que lo retó al abuelo y la abuela lo curó al niño. La cicatriz de la mano. Les voy a contar esta historia. A un costadito de la panza tengo una cicatriz que se parece a una sonrisa. Es de 5 centímetros. Aunque el doctor que me operó dijo que era una cirugía estética y no se iba a notar, se nota bastante. Mi mamá y mi papá tienen una muy parecida porque a todos nos operaron del apéndice. En verano, cuando salimos en carpa, la gente que está en el camping nunca nos pregunta qué pasó ahí. Algunas señoras que van al río también tienen otra marca en la panza. Yo quería saber por qué había tantas mujeres con la misma marca. Me explicaron que la cesárea es una operación que sirve para ayudar a las mamás cuando sus hijos no nacen a tiempo o se complica el parto. La operación del apéndice es común. Siempre me preguntan por la cicatriz que me quedó en la mano derecha. Suele decir que me lastimé con un anzuelo. Una vez fuimos a pescar. A veces hay gente que quiere saber si me dolió o si me asusté. Lo que pasa es que la familia de mi papá es de Entre Ríos. De chico él iba a pescar a un barquito con su hermano y su abuelo. Es costumbre que tiene la gente de allá. Como lo divertido era pescar y no matar a los peces, se quedaban con solo uno o dos, para comerlos cuando volvieran a su casa. Al resto los tiraban otra vez al agua para que siguieran nadando tranquilos. Voy a comentar cómo sigue esta historia. Bueno, cuando terminó la secundaria, su papá quiso ir a la universidad para ser médico. Se tuvo que mudar a Córdoba con el hermano, tal y como quería su madre. Pero su tío no le gustaba estudiar. Se había puesto de novio, se quedó a trabajar en el negocio del abuelo. Su papá tuvo que irse solito, se instaló en una pensión y vivió varios años con compañeros que también habían dejado sus casas para estudiar medicina. Medicina es una carrera muy difícil y él no tenía plata de sobra.
entonces solo veía a sus familias para las fiestas. Cada vez que iba, se tomaba 1 o 2 días después de Navidad para salir de pesca. Le fascina eso, tanto como curar personas. En Córdoba solo se pueden pescar en los diques. Como están llenos de espinas, los peces de allí, hay que comerlos con mucho cuidado. Su papá dice que la sierra es baja, agua es fría, y en realidad es nieve derretida, o aguas que salen de vertientes. Como hay tantas piedras y arena, los ríos son bajitos, transparentes y con unos peces chiquitos que se atrapan metiendo un pedazo de pan dentro de una botella. Le gustan esos ríos para bañarse. Para pescar, dice que no hay nada mejor que el Paraná. Cuando se recibió, entró a trabajar en un hospital. No sabía si quedarse a vivir en Córdoba o volverse con su familia. En esa época conoció a su mamá. Al poco tiempo lo tuvieron a él. Eso fue muy bueno, porque si no, él no hubiera existido. Una vez, toda la familia de Entre Ríos fue a pasar las vacaciones con ellos. Eran tantos que tuvieron que alquilar una casa grande cerca del dique para que su padre, tío y abuelo fueran a pescar. Él recién había cumplido 5 años. Dice su madre que vivía embarrado porque jugaba mucho con tierra. Cosa que está muy mal, porque en la mugre hay muchas bacterias dañinas para la salud. Su madre lo andaba a bañar y le explicaba por qué era peligroso andar así. Lo vestía con ropa limpia, recién lavada y planchada, pero él, de un momento al otro, pisaba un charco de agua y se enchastraba de pies a cabeza. Cosa que está muy mal, porque en la mugre hay muchas bacterias dañinas para la salud. Su madre lo andaba a bañar y le explicaba por qué era peligroso andar así. Lo vestía con ropa limpia, recién lavada y planchada, pero él, de un momento al otro, pisaba un charco de agua y se enchastraba de pies a cabeza. A continuación es que a la mañana el papá, el tío y el abuelo se levantaron temprano para preparar el equipo de pesca. Él nunca había pescado y quería aprender. Al principio estaba contento y después se aburrió y se puso a jugar con otra cosa. Después el papá le clavó el anzuelo en la remera y lo tiró al agua. Ya sabía nadar por la colonia de vacaciones. Él quiso aguantar más de 15 segundos abajo del agua y no pudo. Y desde el medio del dique trataba de llamar al papá porque seguía había mucho viento y las olas hacían mucho ruido. Y él no lo escuchaba. Los peces daban vueltas por donde él estaba, los tiburones les pasaban por atrás y por eso pataleaba por miedo. Y se alejaron en un final. Entonces el niño se sacó el anzuelo y lo vendaron con gasas. Cuando regresaron, el niño con su madre estaban comiendo. El abuelo estaba triste porque no había sacado nada y cuando estaban comiendo, cuando terminaron de comer, el niño, el padre le revisó la mano y le dijo que era una lastimadura pequeña, pero igual le iba a quedar una cicatriz. El niño no encontraba a sus padres y no encontraba el resto de los pescadores. Y él rápidamente se agarró de la tanza de su caña de pescar. Él observaba que bajaban pájaros del cielo y agarraban pescados. El niño tenía hambre y se cansó de estar flotando, entonces tiró una y otra vez del riel. Él tenía miedo de caerse. Él se resbaló y
se cayó y se agarró del anzuelo y entonces, como era pequeño, pero igual le dolió. Cuando salió del agua se metió adentro de la red. Su abuelo lo sacó y le dijo que había encontrado un pez muy raro y no sabía si se podía comer.